Justin, esa foto que tenés ahí en tu Zoom, ¿qué es? ¿Un lago o un río? Prende el micrófono. Todo bien, este es un lago llegando bueno, en Fraijanes, llegando al volcán Poás, por decirlo así. Ajá, Sí, muy bonito. sí. De hecho, se llama Fraijanes, ¿no? Sí, correcto. Sí, 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 lo pueden buscar ahí como el lago Fraijanes. Muy bonito el lugar, por cierto. sí. Bueno, ok, vamos a invitar más gente. Ok, sigamos entonces. ¿Se ve bien? Sí. Ok, bueno, entonces sigamos con el problema, ¿verdad? Entonces decíamos problema. Llamémosle de acuerdo a mis apuntes 2.1. Entonces dice, calcule la resistencia total del circuito en serie de la figura. B, calcule la corriente de la fuente. Y E, determine los voltajes. V1 determine los voltajes V1, V2 y V3. D, calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3. Determine la potencia entregada por la fuente y compárela con la suma de los niveles de potencia del inciso anterior. Permítame un momentico.
disculpen, ok, sigamos. Entonces el circuito de la figura es el siguiente, ¿verdad? Vamos a dibujar el circuitico. Entonces tenemos aquí la batería. Tenemos R1. Tenemos R2. Y tenemos R3. Ok, entonces dice que tenemos una subida de potencial de menos a más de una E que es de 20 voltios. Y esta fuente ve para allá una R total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos R1 que es de 2 ohmios. Aquí tenemos V1 de más a menos. Aquí tenemos R2 que es de 1 ohmio, que es de más a menos, V2. Y aquí tenemos R3 aquí tenemos R3 que es de 5 ohmios. Y aquí tenemos V3 que es una caída de voltaje. Entonces, ese es el circuito que tenemos. Nos faltó la conexión a tierra. Entonces, la conexión a tierra viene aquí. Ok, entonces, la solución es como sigue. ¿Verdad? La parte A, entonces, es que RT, aplicamos simplemente la definición y la teoría. La resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3, ¿verdad? Y esto es 2 más 1 más 5, o sea, 8 ohmios. La parte B, nos están pidiendo la I total, ¿verdad? Calcule la corriente de la fuente IE. Entonces tenemos que IE, la corriente que pone la fuente por ley de Ohm, es el voltaje de la fuente entre la resistencia total que ve la fuente. Entonces esto es 20 entre 8 y esto queda 2.5 amperios. La parte C dice determine los voltajes V1, V2 y V3. Ok, entonces la parte C, volvemos a aplicar la ley de Ohm y entonces V1 es igual a la corriente que es igual en el circuito por R1. Y entonces esto es igual a 2.5 por 2. Entonces V1 es 5 voltios. V2 es igual a la corriente por R2. Y entonces esto es 2.5 por 1. Entonces esto da 2,5 voltios. Y por último, V3 igual a I por R3. Y esto es igual a 2,5 amperios por 5. Y 5 por 2,5 es 12,5 voltios.
La parte D dice calcule la potencia disipada por R1, R2 y R3. Entonces calculamos la potencia disipada. Entonces P1 es igual a V1 por la corriente que pasa en 1, ¿verdad? Que es la misma en todas. Y entonces esto lo hacemos 5 voltios por 2,5. Y esto da 12,5. Podemos calcularla también como la P2. Podemos usar esta misma fórmula, V2 por I2, pero vamos a usar otra. Vamos a usar I2 al cuadrado por R2. Y entonces esto queda 2,5 al cuadrado por R2, que es 1. Y esto es igual a 6.25 watts. Vean, aquí hice un error y nadie me corrigió. Esto no son voltios, son watts. Y para la resistencia 3, vamos a usar la otra fórmula. Vamos a usar V3 al cuadrado entre R3. Entonces esto es 12,5 al cuadrado entre R3, que es 5. Y esto da 31,25 watts. La parte E dice, determine la potencia entregada por la fuente y compárela con la suma de los niveles de potencia del inciso anterior. ¿Ok? Entonces, la potencia E, la potencia entregada por la fuente es igual al voltaje de la fuente por la corriente que da la fuente, ¿verdad? Entonces, esto es 20, que es el voltaje, por 2,5. Y esto da 50 watts. Y F, compárela. No, perdón. E. Yo le puse mis apuntes como un F. Bueno, no. Es ese mismo. Entonces, E, la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia en el elemento 3. Y esto es 12,5 más 6.25 más 31.25. Y si sumamos todo eso, eso nos da 35, 7, 20 y 30, 50 watts. Ok, entonces fíjese que como es la lógico, ¿verdad? La potencia total que pone la fuente es la potencia disipada por los 3 elementos. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces veamos la teoría de los circuitos en paralelo.
Entonces se definen los circuitos en paralelo como aquellos que tienen dos puntos en común, tal y como se muestra, ¿verdad? Entonces vamos a decir que los circuitos en paralelo tienen dos puntos en común. Digamos que tienen aquí uno, aquí tienen 8 y aquí puede haber un elemento. Y aquí puede haber otro elemento. ¿Verdad? Entonces este punto se le llama A o nodo a este nodo B, ¿verdad? Y este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Entonces decimos el elemento 1 y 2 de la figura pueden ser resistencias individuales o representar redes completas que internamente pueden tener tanto circuitos en serie como circuitos en paralelo. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, aquí que el elemento 1 puede ser el pueblo San Ramón, el elemento 2 Naranjo, y el elemento 3 Palmares, y el elemento 4, y ahí sigue. Ok, entonces, de hecho, así se conectan los pueblos y los barrios en paralelo. ¿Para qué? Para que todos tengan el mismo voltaje, como vamos a ver. Las, perdón, pues está bien. Las siguientes redes en paralelo son equivalentes, ¿verdad? Equivalentes. Usted puede dibujarla si quiere así, ¿verdad? Entonces viene aquí una línea y entramos aquí a un nodo. Entonces aquí podemos tener un elemento 1, aquí tenemos un elemento 2 o una red 2 y aquí una red 3. Entonces aquí, fíjense que aquí tenemos un nodo. Este es el nodo A. Aquí hay otro nodo. Este es el nodo B. Este es el elemento, la red 1, la red 2 o la red 3 o el elemento 1, elemento 2, elemento 3. También esta red la pudimos haber dibujado así. Viene la línea por aquí y se junta a los tres elementos. Y aquí vuelven a juntarse al nodo B y por aquí sigue el circuito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nodo A y el nodo
B. El elemento 1, 2 y 3. O lo pudimos haber dibujado también de esta otra forma, ¿verdad? Pudimos haber venido con la línea y nos llegamos al nodo A y del nodo A salimos con 3 líneas al elemento 1, al elemento 2 y al elemento 3. Igualmente, los 3 elementos los llevamos al nodo B a través de las líneas. Entonces aquí conectamos todo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, y aquí sigue la línea por aquí. Entonces aquí tenemos el nodo A, el nodo B, el elemento 1, 2 y 3. Las redes o circuitos pueden tener elementos en serie y en paralelo. ¿Cómo se muestra? En la siguiente figura. ¿Verdad? Podemos tener un elemento, una línea que viene aquí a un nodo A. De este nodo encontramos 2 elementos que están en paralelo. Y un tercer elemento en serie con los 2 primeros. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el nodo A, el nodo B, el elemento 1, el elemento 2, esos 2 en serie con el elemento 3. O también, ¿verdad? Podemos tenerla hay muchas configuraciones, ¿verdad? Pero aquí, para poner 2 ejemplos, podemos tener el circuito que venga aquí, por aquí viene el circuito, ¿verdad? Ahí va al infinito. Aquí tiene 2 elementos en serie. O 2 mallas en serie. Y estas 2 en paralelo con un elemento que está por aquí. ¿Verdad? Entonces aquí podemos tener un nodo por aquí, otro nodo por aquí. Y otro nodo por aquí, en la unión de estos 2 elementos, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener el nodo A, el nodo B y el nodo C. Y este es el elemento 1, este es el elemento 2 y este es el elemento 3. Ok, conductancias. G y resistencias R en paralelo.
Ok, como se vio en el capítulo anterior, para un circuito en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias involucradas. Para un circuito en paralelo, la conductancia total GT es la suma de las conductancias individuales. Entonces, cuando tenemos un circuito, esto implica, ¿verdad? Que si tenemos un circuito y en el circuito tenemos N resistencias, en paralelo, ¿verdad? Y tenemos aquí R1 con una conductancia 1, R2 con una conductancia 2, R3 con una conductancia 3 y Rn con una conductancia N, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en un circuito en paralelo? Bueno, que todo lo que entra por arriba sale por abajo y eso es lo que se llama conductancia. Entonces, esto implica que la conductancia total es igual a la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3 más, etcétera, más la conductancia N. La conductancia se mide en Siemens con la letra S mayúscula y es el inverso de la resistencia. De modo que para circuitos paralelos tenemos que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 más, etcétera, 1 entre la resistencia N. Si los resistores son iguales, entonces tenemos que la conductancia total va a ser igual a N por la conductancia de cada resistencia. Y 1 entre RT es igual a N, el número de resistencias, por 1 entre R, ¿verdad? Porque son, en el caso que sean iguales, ¿verdad? Cuando se tienen dos resistencias en paralelo,
la resistencia total será uno entre R total igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Y esto se saca denominador común, ¿verdad? Entonces es R1, R2, R1, R2 entre R1 por el de arriba, R2 más R1. Entonces, la resistencia total es igual a R1, R2 entre R1 más R2. Si son 3 las resistencias, vamos a tener pues sí, la podemos sacar igual, ¿verdad? Pero ya lo podemos hacer mentalmente, ¿verdad? R total entonces va a ser R1, el común denominador, o R1, R2, R3. Y abajo la suma de los recíprocos, ¿verdad? R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. Y listo. Esa es toda la teoría de los circuitos en paralelo. Ok, entonces vamos a poner problemas resueltos. Entonces, problema número 1, ¿verdad? Bueno, llamémosles como mis apuntes, 3-1, para no perdernos. Determine la conductancia y la resistencia totales para la red en paralelo de la figura. Ok. Entonces, la figura que tenemos es esta. El circuito que tenemos es este. Tenemos una terminal por aquí, una resistencia por aquí, en paralelo con una resistencia por aquí. Y aquí está la otra terminal. Entonces, desde el extremo izquierdo, aquí nosotros vemos una conductancia total, GT, y aquí se ve también una resistencia total, RT. Esta es R1, que es de 3 ohmios, y esta es R2, que es de 6 ohmios. Ok, entonces la conductancia total es igual a G1 más G2, y esto es igual a 1/3 más 1/6, ¿verdad? Y esto es igual a 6 entre 3, 2, y 6 entre 1, son 3/6, que es 1/2. O sea que la conductancia total es 0.5 Siemens. Ok.
Entonces, la resistencia total es igual a 1 entre la conductancia total, el inverso. Y entonces esto es igual a 2 ohmios. Entonces dice, problema 3.2. Determine la variación de la conductancia y de la resistencia totales del del circuito, del circuito del circuito anterior, si se le agrega un resistor en paralelo de 10 ohmios. Bueno, no hace falta dibujarlo, ¿verdad? Simplemente tenemos la conductancia total del circuito anterior. Ahora le vamos a agregar una resistencia de 10. Entonces, la conductancia total ahora es la conductancia total del anterior más 1 sobre 10. Y esto es igual a 1 sobre 10 es 0.1.6 Siemens. Y esto implica que la resistencia total entonces es 1 entre 0.6, o sea, 1.666 ohmios. Problema 3-3 dice, determine la resistencia total para la red de la figura. Entonces, aquí tenemos una red ahora que es una terminal que viene a un nodo y de este nodo sale una resistencia para esta línea, sale otra resistencia para esta línea y sale otra resistencia para esta línea. Entonces dice que aquí vemos una resistencia total, ¿verdad? R total. Aquí tenemos R1, 2 ohmios. R2, 4 ohmios. Y R3 igual a 5 ohmios. Ok. 1 minuto y medio para que lo hagan. A ver cómo les va.
¿Cuánto te dio José Fabio? Profe, no me ha dado. Profe, eso es solo sumar, ¿verdad? No. Digamos, si yo redibujo el circuito, no me quedaría como en. Ah, no, es 1 entre 2 más 1 entre 4 más 1 entre 5. Correcto. A la -1, digamos. A la -1. No, tampoco se puede hacer como usted está diciendo. Me dio 1.05, no sé si estará bien. Sí, correcto, Justin. Sí, Entonces a mí la igual. resistencia total es igual a 1.052 ohmios. Ok, el último el último tema que vamos a ver, para que quede claro, es circuitos en paralelo. Es que yo llamé circuitos en paralelo, eran resistencias en paralela, ¿verdad? Problemas resueltos, constancia. Ah, no, sí, puse bien, resistencias en paralelo. Está bien. Ahora circuitos. Los circuitos ya involucran una fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, circuitos en paralelo. Entonces decimos, el circuito en paralelo más simple se puede observar en la siguiente figura, ¿verdad? Decimos simplemente que tenemos una fuente que está en paralelo con dos cargas. Se llaman cargas o resistencias, ¿verdad? O cargas en general si tengo capacitores y bobinas, etcétera. Cargas es lo que produce que haya una corriente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la fuente que produce la corriente. Aquí la fuente ve una resistencia total, ¿verdad? Aquí me manda la I. Esta es la I de la fuente. Y aquí se viene I1 y aquí se viene I2. En este caso no es como en los circuitos en serie, que las corrientes son iguales, ¿verdad? Sino que aquí tenemos una caída de potencial, aquí tenemos una R1, aquí tenemos otra caída de potencial 2, aquí tenemos R2. Y aquí tenemos los nodos, ¿verdad? Aquí está este nodo B y este nodo A. Entonces decimos, es evidente que el voltaje entre A y B en R1 es igual al voltaje en R2. O sea, como regla general, el voltaje en elementos en paralelo es el mismo. Y se tiene lo siguiente, entonces, que V1
es igual a V2 y es igual al voltaje de la fuente. Esa es una de las propiedades de los circuitos en paralelo. Y las corrientes se calculan como I1 igual a V1 entre R1, ¿verdad? En los circuitos en serie es la corriente la que es constante, ¿verdad? La que es la misma. Ahora lo que tenemos aquí es que es el voltaje, ¿verdad? Y entonces esto podemos escribirlo como E, el voltaje de la fuente, entre R1. Y I2 se calcula con la ley de Ohm igual V2 entre R2, pero ya sabemos que V2 es igual al voltaje de la fuente, entonces esto es E entre R2. Si usamos la ecuación para la resistencia total y la multiplicamos por el voltaje de la fuente en ambos lados, obtenemos, vean qué bonito, ¿verdad? Si usamos 1 entre R total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Ahora lo que estamos diciendo es multipliquemos ambos lados por el voltaje de la fuente, E. Entonces multiplicamos por E. Entonces, esto implica que E entre RT es igual a E entre R1 más E entre R2. O sea, que esto es la corriente, ¿verdad? Esto implica que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, en general, en circuitos en paralelo, la corriente suministrada por la fuente es igual a la suma de las corrientes que viaja por cada uno de los elementos en paralelo. Y podemos establecer la ley de corriente de Kirchhoff, que la vamos a abreviar ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces vamos a decir que las corrientes de la sumatoria, perdón, de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y esa es la ley de Kirchhoff. Ok, entonces ya con toda esta teoría que hemos visto, podemos hacer el laboratorio de hoy en 8. Entonces hoy mismo les subo el laboratorio para que hagan el trabajo previo y la semana entrante lo hacemos entonces en la hora de 2 a 4. Entonces vamos a tener clases de 10 a 1, almorzamos de 1 a 2 y de 2 a 4 hacemos el laboratorio. ¿Ok? Bueno, un momentico. Voy a explicarles qué les voy a subir. Les voy a subir varias cosas.
Esas que están viendo son mis apuntes, que yo los tengo digitalizados, todos, casi todos. Y entonces aquí, voy a subirles varias cosas. Como siempre, les subo la clase grabada y los apuntes de cada clase. Pero además voy a subirles esto. Que son los apuntes de Festo. Y entonces aquí están los circuitos de corriente continua que hemos estado viendo y para su estudio, ¿verdad? Entonces ahí, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Verdad? Ahí tiene muchas explicaciones para el estudio de ustedes, más o menos todo lo mismo que hemos visto, pero para que tengan dos fuentes de dónde estudiar. ¿Ok? Ahí está corriente, la ley de Ohm, ley de Kirchhoff para tensión y corriente, etcétera. Entonces, tensión, corriente y ley de Ohm. Y estudiando esto y estudiando la guía, entonces ya podemos hacer el laboratorio de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Yo les explico a las 2 de la tarde, yo me meto con las licencias, ¿verdad? También les voy a subir las licencias. Las licencias, ya se las había enseñado, ¿verdad? ¿Verdad, Fabián? Sí, profe. Sí, ya se las había enseñado, ¿verdad? Bueno, pero yo se las voy a subir para que ustedes las bajen y las tengan y entonces puedan ingresar al laboratorio. Ahí está la dirección y el grupo de licencia que nos tocan, ¿verdad? Entonces aquí van a tener ustedes buen material para estudiar y la guía. La guía es muy sencilla. Voy a enseñárselas. Por aquí la tenía yo en algún lado. Pirirín. Ajá, resistores en serie y paralelo. Esta es la guía. Ok, entonces aquí viene la nota teórica. Vuelven a estudiar un poquito ahí, les vuelven a explicar todo, los resistores en serie, los resistores en paralelo, el trabajo previo que hay que hacer, ¿verdad? Les explican cómo, y aquí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos que hay que hacer en el laboratorio. Y entonces 9. Ok. Bueno. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta. ¿Está todo claro? ¿Claro? Yasmín. ¿Por qué no prenden la cámara para conocerlos? Sailin. ¿Es Sailin o Sailin? Es Aileen, profe. Sailin. Ok, gracias. Bueno, entonces, ok. Ok, ahí está Richard, ahí está David. José Fabio sí prende la cámara, Valerie también. Yerling se ve muy mal, Yerling está muy oscura su casa. Profe de la cámara. Ah, la cámara, la que está malilla, ok. Martín José, muy bien. Camila Castillo. Bueno, pura vida. Ahí está Richard. Ok, bueno, ya los voy. José Fabio siempre prende la cámara también. Ahí los voy conociendo. Yo desearía estar con ustedes en el aula, pero de ahí no me dejan. Bueno, entonces nos vemos. Que tengan feliz fin de semana y buen estudio y nos vemos de hoy en 8. Ok, hoy aprovechamos muy bien el tiempo. Vaya, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muy bien.